Génesis 1, del 1 al 4. Una escritura muy conocida de nosotros. Pero en esta oportunidad, como que el Señor me la alumbró a mí para compartirla y para, ¿verdad? No solo compartirla, pero unirla, no solo a la creación en lo natural, pero a la creación, la nueva criatura en el Señor. Quiere decir, esto es al principio. El Señor dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Una separación. La luz y las tinieblas no moran juntas. Hay una separación. Entonces en el versículo 14 al 18. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Hay separación entre la luz y las tinieblas, aún en la creación, en lo natural, en el principio. No era medias, media luz y media tiniebla. O era luz o era tiniebla, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir ahora al versículo de Isaías 9:2, lo conocemos también. Estas escrituras son escrituras que nosotros conocemos, pero que es bueno seguir conociendo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y mientras más la conocemos, más nos fortalecemos en la verdad de la palabra, ¿verdad? Entonces dice aquí en 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué fue necesario para que pudiera ese pueblo que moraba en tinieblas, ¿verdad? Que viniera la luz? Fue necesario que Jesucristo, que Dios enviara a su Hijo para que nosotros podamos recibir, porque no solo que lo envió, sino que también se dio, se sacrificó, pagó el precio para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Hay un precio, ¿verdad? Hay un precio. Entonces, el Señor, ¿verdad? El Señor vino a tomar, ¿verdad? A tomar lugar en esta tierra, porque era todo precioso en el principio. Él lo hizo todo perfecto. No había necesidad de nada. Pero ¿qué pasó?
que el hombre pecó. Y cuando pecó, ¿qué pasó? Vino las tinieblas, vino el pecado, vino la muerte, vino todo sobre el mundo y sobre todos los que estamos en el mundo. Pero Dios sabía, como Dios es omnisciente, omnipotente, Él sabía lo que el hombre iba a hacer. No lo cogió de sorpresa, pero ya Él tenía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo tenía preparado. En ese momento no se veía, pero ya estaba. Y las Escrituras muestran eso cuando nosotros leemos todo lo que pasó, ¿verdad? Desde el principio hasta ahora. Entonces, en Juan 8, versículo 12, en Juan 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo, ¿a quién le decía? A los discípulos, a todos los que Él estaba ministrando: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, y me ministró la palabra esa, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay muchas luces que a veces atraen nuestra atención, pero la luz que nosotros hemos recibido es la luz de la vida. Y no solo de la vida terrenal, pero de la vida eterna. Hemos recibido a Cristo. Cristo es la verdadera luz. Y nosotros, hay veces que no podemos captar todo, porque no podemos, porque no se nos ha sido dado todavía, un día va a ser, pero no podemos captar la gran bendición que tenemos como pueblo de Dios. Nosotros estamos enredados en 20 cosas aquí abajo, pero 20 cosas, y las 20 cosas vienen a querer extraer de las bendiciones, de la magnificencia de tener a un Dios vivo, que ha venido a morar en nuestros corazones, que ha venido, ¿verdad?, a darnos todo aquello que necesitamos y más en Él, porque podemos estar, hay personas bien pobrecitas, sufriendo grandemente, ¿verdad?, que uno dice, ay, los pobres, pero mira para ahí, pero si tienen a Cristo tienen esperanza, porque de alguna manera el Señor los va a consolar, el Señor los va a fortalecer, el Señor los va a levantar, el Señor los va a proveer. Pero podemos ser multimillonarios. Sin Cristo estamos perdidos, porque todo se acaba. Todo es por un corto tiempo, todo es temporal, pero lo que Él nos da en Él mismo es eterno. Pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, revélame día a día, paso a paso, minuto a minuto, la grandeza de tenerte a ti en mi corazón, de poder disfrutar de lo que a ti te place, que yo pueda participar en tu obra, sea cual sea la obra, porque no todos tenemos la misma obra. Él nos ha escogido y nos ha dado dones, y a cada uno le toca una parte. Entonces, yo quiero lo que el Señor tiene para mí. Yo no quiero llegar delante del Señor y que me diga, hijita, pero si todo te lo había puesto delante, todo te lo había hablado, ¿qué pasó? Ah, Señor, no te entendí. Bueno, pues hay que pedirle al Señor entendimiento y sabiduría de lo alto, para entender con los oídos espirituales y ver con los ojos espirituales, porque no es del hombre para que el hombre no se gloríe, es de Él, y a Él tenemos que acudir, no podemos acudir a más nadie. A veces hay hermanos o hermanas que tienen ciertos dones que a mí me atraen.
Ay, yo quisiera eso también. Sí, pero eso no es lo que yo te he dado. Yo te he dado otra cosa. Tú gózate con tu hermana o con tu hermano, pero tú en lo que yo te he dado a ti. ¿Verdad? Eso es parte de lo que el Señor me estaba hablando. Entonces, en Juan 3, 19, dice aquí. Hay una condenación. Hay una condenación. Pero vamos a leer desde el 17, desde el 16. Porque de tal manera, ¿cómo es tal manera? Lo que no se puede, no se puede, porque es de tal manera, porque es de acuerdo a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no es que en Él crea es pasado, en que Él cree es un diario creerle a Él, un diario creerle a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Y yo, leyendo ese último versículo, pensé en mi vida antes de Cristo. Tenía religión, pero no tenía salvación. Y me acuerdo, bien jovencita, y esto es una confesión, pero ya el Señor lo sabe, así que no hay problema, que yo estaba loca. Mi papá era bien estricto, mi papá era un hombre bien estricto, me tenía bien trancada. Y yo estaba loca por crecer, ser grande, para yo entonces hacer lo que yo quisiera. Y a que ustedes no saben qué me llamaba la atención a mí. No se lo imaginan. En Cuba, cuando yo pasaba por los bares, o sea, los bares oscuros, ¿verdad? En los bares casi nunca hay mucha luz. Yo pasaba por los bares y entonces de afuera respiraba, porque me llamaba la atención ese ambiente. ¿Qué les parece eso? Me llamaba la atención y yo decía, cuando yo tenga suficiente edad, ahí me voy a meter yo. ¿Qué había en mí? Me gustaba la oscuridad. ¿Qué pasa en la oscuridad? Que las cosas están tapadas. No se ve la raíz de por qué tú estás ahí en la oscuridad. Se ve las emociones. Me gustaba el olor del licor y me gustaba la oscuridad. Entonces, cuando yo leí aquí esto, porque el Señor nos muestra para que nosotros veamos de dónde hemos sido sacados. Porque el pecado mora en nosotros. Y si no tenemos a Cristo, eso sigue en aumento. No iba a ser solo pasar por delante del bar, iba a ir al bar, iba a hacer las cosas que se hacen en el bar. Entonces el Señor me mostró, cuando dice aquí, a ver, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro que esto tiene que ver con la parte espiritual, ¿verdad? Pero lo podemos traer a lo natural para darnos cuenta que sin Cristo estamos en tinieblas, estamos en oscuridad, porque el que nos abre los ojos espirituales se llama Jesucristo. Pero cuando óyeme, yo le hablo, cuando le hablo a alguien que todavía no ha recibido la luz, me dicen, pero ¿y por qué están las cosas como están? ¿Y por qué el mundo está como está? ¿Y por qué Dios no cambia a la gente? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay muertos? ¿Y por qué no han recibido la luz? Pero lo entienden solamente si es revelado por el Señor. Nosotros nos toca hablarlo, pero a ellos recibirlo, si es verdad que el Señor lo permite. Entonces, a mí el Señor me ha ministrado mucho con esta palabra. El Señor me hablaba que no solo que nosotros hemos recibido esta salvación tan grande, pero también hemos sido portadores. Al recibir la luz, mire, hay veces nosotros hablamos y la gente no nos entiende. Ustedes en español, no en ningún idioma, hablamos a otra gente y nos miran así, como si nosotros estuviéramos hablando o chino o francés o algo. No sé. ¿Por qué? Porque están recibiendo de Dios, no es de uno, de Dios, y se quedan. La verdad que es un poco aburrida la hermana, pueden decir, o la mujer esta, o la fulana, o la mengana, y te huyen. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero yo lo he experimentado, que te huyen, inclusive en medio de la familia. La verdad que es un poco aburrida. A mí la verdad que no me llena, porque nada más que quiere hablar del Señor. Nada más que quiere hablar del Señor, entonces yo me aburro. ¿Por qué se aburren? Porque la luz no ha llegado a ellos. Mire, y el Señor me mostró que no se pueden culpar. ¿Saben por qué? Porque eso viene de Dios. Lo que tenemos que estar agradecidos y orar por ellos. No podemos hacer más nada, porque eso no se... Yo digo que eso no se puede incluir, metérselo en el corazón a la fuerza. Eso es un don de Dios. Pero ya nosotros lo hemos recibido y a nosotros es por llevar el mensaje, tener compasión, porque es como cuando ya nosotros hemos recibido su reino y nosotros estamos viendo a aquellos que todavía se están arrastrando en el mundo y que no entienden, entonces nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que pedirle al Señor, abre los corazones, Señor, porque esa es tu voluntad. ¿Sabe que al Señor se le habla con la misma palabra? ¿Verdad? Porque leímos hace un momentico que el Señor envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo puedo venir al Señor, Señor, tu Hijo vino al mundo para que crean. Abre el corazón de fulano, mengano, una listica. Fulano, mengano, esperancejo, para que puedan recibirte a ti. No la religión, la salvación. Yo creo que esa es una oración que debemos de tener muy en cuenta, porque nosotros oramos si estamos enfermos. Nosotros oramos si estamos cortos de dinerito. Señor, provee, que necesito pagar la renta. Señor, mira que está fulano que ha tenido un accidente. Esas oraciones fluyen, ¿verdad que sí? Pero hay oraciones que son oraciones que el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta. Y esas oraciones tienen que ver con lo que el Señor quiere, lo que Él hizo, lo que llevó a cabo. Y esas las tenemos que poner, ¿dónde? Al principio. Porque es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Entonces nosotros, aquí como somos, tal y cual somos los que llevamos portadores, quiere decir que llevamos esa verdad a otros, ¿verdad? Portadores, somos portadores de esa luz en medio de un mundo en tinieblas.
desordenado y vacío. Ven la igualdad de lo natural a lo espiritual. Dice que cuando Él creó la luz, ¿verdad? ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y qué pasa con esta tierra cuando nosotros no tenemos a Cristo? Está desordenada y vacía. Efesios 2 es el que te gusta a ti. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Jesucristo vino y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él hizo la obra, gloria sea al Señor. Él hizo la obra. Nosotros tenemos que darnos cuenta de esa obra tan grande que el Señor ha hecho por nosotros, para que no se nos escape de nuestra, ¿cómo decir?, de nuestro diario vivir. Entonces, después en Mateo 5, del 14, vamos a leer del 14 al 16. Mira, Cheo, cómo se ríe. A lo mejor él ya pasó por ahí ya. Ok. Sí, 5:14. ¿Ve, mi hermano? El Espíritu estaba ministrándonos a los dos. Dice, vosotros, fíjate, ¿quiénes somos vosotros? Cada uno de los llamados por su nombre, cada uno de los hijos de Dios, cada uno que ha recibido esa gran bendición. Vosotros sois la luz del mundo. Pero la luz no es Cristo, sí es Cristo, pero Él ha venido a nosotros y los que están caminando por esta tierra ahora es la iglesia de Jesucristo. No es solo venir aquí los domingos, o los martes, o los miércoles. No. Es reconocer que nosotros somos los hijos de Dios, que nosotros somos sacerdotes delante de Dios, que nosotros hemos sido llamados a participar del mensaje de salvación y de vida, que nosotros no vinimos aquí solamente para ser salvos y quedarnos con esa salvación tan grande, es para dar lo que por gracia hemos recibido, para dar lo que por gracia hemos recibido. Y aquí cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Saben qué? Que cuando nosotros estamos en nuestro diario vivir, en nuestras visitas, en nuestras recibiendo la familia o quien sea que venga, yo noto que las personas que no tienen a Cristo, pero que tienen religiones que no son de Dios, que tienen, ¿verdad?, contacto con las tinieblas, vamos a decirlo así, que no están en la luz, que están en las tinieblas. Sabe que no se ocultan de hablar de lo que ellos creen. Ellos no les da pena, aunque sepan que uno es cristiano, y quieren que eso venga a nuestro conocimiento para ver si cambiamos. Para ver si cambiamos. A lo mejor yo le hablo y se da cuenta que está en un error. Pero ¿qué pasa? Que ya la luz vino a nosotros y nosotros sabemos que no hay ningún horror porque nosotros hemos visto nuestra vida cambiada. Nosotros no tenemos que mirar al otro, nos vemos nosotros mismos y digo, contra, si yo era así, ahora mira cómo me ha cambiado el Señor. Lo que ellos tienen, ¿verdad?, no es de Dios, pero solamente Dios puede revelarle y nosotros manifestar la luz, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad?, donde dice esto, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16, así alumbre vuestra luz
delante de quién, de los hombres, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. No, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que ven, ay, pero qué bonita tú eres, mira cómo tú haces cosas buenas. No, 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 aquí nadie hace cosas buenas porque no hay ni uno bueno. El único bueno es Jesucristo. Nosotros nada más que nos podemos dejar llevar por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, por el nuevo hombre que está en nosotros, y el Señor es el que se va a ser glorificado y santificado. Nosotros no tenemos que tener temor, porque no es para que me pongan a mí aquí galoncito. Ay, Marta, sí, verdad que creo que va para el cielo. Marta solamente a través de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios. Y quien digo Marta, digo Cheo, digo mi hermana Mercedita, y así todos y cada uno de nosotros. Entonces, porque ya, fíjate, ya nosotros somos portadores, ya nosotros hemos sido enviados, ya nosotros estamos en el camino de la verdad. Entonces, en Isaías 61. Identificación con el caminar en Cristo, en su nueva naturaleza y en el llamado que tenemos, ¿verdad? Dice, levántate. Si dice levántate, quiere decir o que estamos sentados o acostados. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria ha nacido sobre cada uno de sus hijos, ¿verdad? Así que hay algo que nos toca a nosotros hacer. Y ese algo, no sigas en la misma posición. ¿Cuál puede ser la posición? Un reclinable. Yo me siento bastante en el reclinable. Y el Señor me está diciendo, Marta, vamos a ver si te levantas y camina en lo que he puesto delante de ti. Levántate, pon la parte que te corresponde. Quiero decirle que el Señor nos imparte, ¿verdad? Él nos imparte, Él nos da visión, Él nos da lo que Él quiere. Pero la otra parte, primero tenemos que creerla nosotros. Si yo no creo la palabra, yo no me voy a levantar. No seguiré en el butacón. El otro día estaba viendo un anuncio en la televisión que dice que uno no debe estar sentado 30 minutos sin caminar. Que te tienes que levantar de ahí y tienes que caminar para la circulación. Bueno, para la circulación espiritual, nosotros también tenemos que levantarnos. Señor, yo no sé cómo esto se va a llevar a cabo, pero yo sí sé que tú has puesto esto en mi corazón. Yo sí sé que tú quieres esto de acuerdo a la palabra. Yo voy a estar dispuesta. Y de eso hablamos, ¿verdad? Cuando al principio yo dije que yo le daba gracias a Dios porque mi hermano Cheo, en las cosas del Señor y en las cosas naturales también, pero yo no voy a hablar de las naturales, ese es un don que Dios le ha dado también a él. Las espirituales, él siempre está dispuesto. Hace muchos años atrás, cuando primero, ¿verdad? Muchos años atrás, cuando primero nosotros empezamos a ir a la cárcel, en aquel entonces era cárcel de hombres, yo estaba trabajando todavía. Y era Cheo, no me acuerdo quién más era, de los hombres, Alex, ajá. Y yo trabajaba, sí, pero ya Iván había partido. ¿Cómo se llama? Yo estaba trabajando en el downtown. Sí, no, pero lo que me acuerdo más que nada era Cheo y Alex en esa época. Bueno, otro hermano más. El asunto, Olguita.
Olguita, pero a la de los hombres. Entonces, cuando era en donde está Mikosuki era donde íbamos a ir para la casa de Berkeley. Y yo tenía que venir de downtown, pegado ahí a Biscayne Boulevard. Y salía a las 5. Muchas veces llegaba tarde por el tráfico. Y a veces los otros que iban no podían llegar, y era Cheo y yo. No sé si Lidia iba en aquel entonces. Cuando yo iba muriéndome por ahí, yo decía, gente, yo no he llegado, y ellos salen 1 hora y terminan 1 hora, cantan, porque los hombres eran unos hombres que les gustaba la adoración, y primero cantaban con toda su fuerza, pero después venía la palabra. Yo decía, ay, el Cheo está allá solo. Cuando yo llegaba, yo me encontraba a Cheo ministrando, ahí ministrando la palabra. Señor, gracias. Gracias que no lo detuvo nada. ¿Y sabe lo que ha hecho el Señor con Cheo? Que día a día el Señor le ha ido añadiendo, porque Él usó el talento que Dios le había dado, ¿verdad? Él lo ha usado y el Señor sigue añadiendo. Eso es ejemplo, no para ti, Cheo, esto no tiene nada que ver contigo. Esto tiene que ver con el Señor, ¿ok? Para nosotros, para mí también. Así que no tiene nada que ver, no es eso. Ok, entonces, el don. Ahora vamos a ir a Daniel. Ya ahorita estamos terminando, ni sé la hora que es, pero ya. Ok, ya estamos terminando. Aleluya, gracias Señor, gracias. Gracias. El Daniel es Daniel 12, 3. Okay. Ahorita lo encuentro. A mí se me pierde casi siempre Daniel. Uh-huh. 12:10. No, 12:3. Dice, los entendidos, los que van allá a la universidad Harvard y eso. No, nada que ver con eso. Los entendidos en las cosas de Dios, los que han recibido, ¿verdad?, la impartición, los que han recibido la luz de Dios, los que han recibido el entendimiento de Él, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Lo que hemos recibido es para darlo, para compartirlo, para que otros puedan recibir la justicia que solo es Cristo en nosotros, el justo, para que puedan recibir a Cristo. Aquí no hay otra cosa sino es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Entonces, en 2 Corintios 3, 18, y este es el último versículo, 2 Corintios 3, 18. Y después yo quisiera, si fuera posible, y los que estén de acuerdo, presentarnos delante del Señor. Por tanto, nosotros todos nosotros los que ya hemos recibido la luz, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto no termina aquí. Esto es de gloria en gloria, en aumento. Estamos recibiendo más y más de Dios. Y mientras más oscuridad haya afuera, aquellos que no han tenido la bendición que nosotros tenemos, la luz que Dios ha impartido a nosotros se va a ver más. Porque ¿qué pasa cuando nosotros entramos a un lugar oscuro y encendemos la luz? Todo está descubierto.
todo se ve. Podemos saber, podemos no caer, porque ya nosotros sabemos dónde están las trampas y los obstáculos. Y el Señor nos ha llamado a caminar en luz, a hacer luz, porque la luz está morando en nosotros, y manifestarla. Así que, hermanos, si el que sienta, porque no quiero forzar, ¿verdad?, lo que no sienten, pero el que sienta que quieren que esta palabra de vida, de poder, se manifieste a través de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no es nosotros solo, la iglesia universal, todos los lavados por su sangre. Vamos a ponernos de pie.